invitarte ahora a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Marcos. Hace un momento ya leímos y gracias al hermano Julio que nos dirigió. Pero quiero invitarte ahora a abrir nuevamente allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 24. Evangelio según San Mateo capítulo 24. Y quisiera pedirte que prestaras atención a estos versículos del versículo 29 hasta el versículo 51. Creo que la gran mayoría de nosotros estuvimos aquí la semana pasada y hablamos de esta segunda venida y de las señales de la segunda venida, y dijimos al principio que quizá veníamos con la intención de escuchar cuáles eran esas señales, pero muy probablemente saliste sin tener claridad de cuáles eran esas señales, porque realmente no hablamos de eso, sino hablamos de la responsabilidad que tenemos de no temer ante cualquier circunstancia y tribulación, y lo que sí tenemos la responsabilidad es de orar y predicar. Y quiera Dios hoy llevarnos a través de estos versos para entender que hoy también hablaremos de la certeza de la segunda venida, y que sí hay algunos elementos que nosotros encontramos en este pasaje para que Dios nos muestra a través de su palabra para ver cuándo será esa segunda venida y qué señales habrá de su venida, más que cuándo es qué señales habrá. Pero que Dios nos dé la convicción de entender que el punto no es estar buscando sazones y midiendo tiempos, sino estar alerta y preparados para su venida. Así que por favor, acompáñame conmigo a leer desde el versículo 37 en adelante. Voy a leer desde el 36 hasta el versículo 51. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos nuevamente, por favor. Señor, necesitamos que por tu gracia tú nos hagas velantes, centinelas, no porque dependa nuestra salvación de eso, sino porque somos salvos
Gracias te damos porque tú nos has redimido. Y porque tú nos has redimido, tú nos has dado el poder para vivir alertas, atentos. Ayúdanos a entender el día de hoy que sí, tú vienes. Y no hay duda de tu venida, porque tu palabra así lo dice. Cielo y tierra pasarán, pero lo que tú has dicho no pasará. Y si tú has dicho que vendrás, nosotros sabemos y estamos seguros que vendrás. Pero mientras eso llegue, no permitas que la ansiedad o la pereza embargue nuestras vidas, sino ayúdanos a estar alertas y trabajando para tu venida. Padre, hoy nos encomendamos en tus manos, sabiendo que necesitamos de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Se dice de una fábula donde se encuentran 3 aprendices del diablo y venían a la tierra a hacer sus prácticas. Estos estaban hablando con Satanás, y que era el jefe de esos demonios, y ellos estaban platicando de cómo podrían tentar al hombre para perderlos en sus placeres. Así que llega el primero de estos demonios y les dice a Satanás: yo ya sé cómo tentar y perder a mucha gente. Y le pregunta el jefe: ¿cuál es tu estrategia? A lo que este demonio le dice: le diré a todos que Dios no existe. El jefe le contesta: eso no engañará a muchos, porque la gran mayoría sabe que hay un Dios. El segundo llega y le dice: yo ya tengo una mejor estrategia. Le diré que no hay infierno. Y el jefe les contesta: no engañarás a nadie, porque los humanos saben muy bien de que el pecado tiene una consecuencia. Así que el tercero llega y le dice: yo ya tengo la estrategia perfecta. Y pregunta: ¿y cuál es? Le diré que no tengan prisa, que siempre hay un mañana. A lo que el jefe les contesta: tú vas a hacer que miles se pierdan. Y es que cuando perdemos de vista la temporalidad de esta vida, comenzamos a arraigarnos a esta vida. Cuando perdemos de vista la temporalidad de esta vida, comenzamos a arraigarnos a esta vida. Y es por eso la importancia de escribir en nuestra mente. ¿Y qué digo escribir? Clavar, grabar, tatuar en nuestra mente que nosotros vivimos bajo la sombra de lo eterno, no bajo la sombra de lo temporal. Cuando vivimos bajo la sombra de lo eterno, sabemos que aquí solamente estamos de paso, que nuestro Rey pronto vendrá y que probablemente, sí, probablemente hoy sea el último día de nuestra existencia aquí, ya sea porque el Rey viene o porque tú y yo dejemos de existir. Por eso alguien dijo: el día más peligroso de la vida de una persona es cuando aprende que hay tal palabra como el mañana. Hay cosas, dice él, que no se pueden dejar para el mañana porque no se sabe si habrá tal día. No se sabe si habrá tal día. Mi querido creyente, por eso cada día debemos vivirlo como si fuera el último día en esta tierra. Y déjame hacerte esta pregunta: ¿cómo sería si tú supieras que este es el último día? Tú que has recibido la gracia de Dios y te has recibido el regalo de la redención, ¿cómo lo vivirías?
Tú que has sido redimido por la sangre de Cristo Jesús. Pues sabes, deberíamos vivirlo con tanta pasión por nuestro Rey, con todo el gozo de sabernos sus hijos, redimidos por su gracia, sin temor al porvenir, sino anhelando ese día glorioso, porque ese día le podremos ver cara a cara, anhelando el cielo, gozándonos que pronto vendrá nuestro Redentor. Pero ese último día, seguramente te esforzarías por dejar una buena representación de tu Rey en esta tierra. Sí, ese último día serías diligente, porque sabes que Él te ha dejado en esta tierra para proclamar sus virtudes y anunciar su reino. Y decir a todo el mundo que Él es el Rey y que Él reina. No, el verdadero creyente no se sentaría diciendo, ¿qué más da si hago tal o cual cosa? El Rey ya viene. No, sino que te levantarías y proclamarías y dirías, el Rey viene, el Rey viene. Y es por eso que ante las preguntas de sus discípulos y la confusión que había en ellos, el maestro les dice estas palabras. Así que veamos a través de la palabra de Dios, y ruego que el Espíritu Santo traiga esta palabra y revele a nuestras vidas verdades para que tú y yo las escuchemos, y no solamente las escuchemos, sino que las obedezcamos. Pero ubiquémonos nuevamente en el contexto de Mateo 24. Es necesario recordar que Cristo está a punto de ser sacrificado. Ya está a unas cuantas horas de su muerte. Y los discípulos han escuchado el inicio del discurso, de su último discurso, el discurso del Monte de los Olivos. Y el inicio de este discurso ha causado agitación en el corazón de estos discípulos. De hecho, han hecho algunas preguntas, como lo vemos en el capítulo 24, al inicio, en el versículo 3. Y estas preguntas son las siguientes, versículo 3. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Estas son las preguntas que genera ese discurso del Señor Jesucristo, el inicio del discurso, cuando el Señor les dice en el capítulo 24, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el contexto es que los discípulos habían mostrado al maestro ese gran templo, un templo digno de veneración. Y Jesús les dice, ¿ves todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. A lo que los discípulos responden, ¿y cuándo será esto? Porque seguramente cuando pase eso será el fin del tiempo y el regreso tuyo. Y la respuesta que el Rey les da le pone de manifiesto que la mente del Mesías, hay dos eventos. El primero es la destrucción de ese templo. Y la segunda es su regreso y por lo tanto el fin del siglo. Así que en este capítulo encontramos la descripción no solamente de una profecía que difícilmente verían cumplir, sino precisamente les dice el Señor Jesucristo, si ustedes me acompañan, al versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y precisamente el versículo 32 al versículo 34 son los versículos que más debate han generado en el ámbito teológico. Pero seguramente esta generación, el Señor Jesucristo se está refiriendo a esa generación. No tenemos que espiritualizar cuando hay tanta claridad. No pasará esta generación, esa generación que está allí escuchando
sin que todo esto acontezca. ¿Y qué es lo que esa generación vio? ¿Qué es lo que ellos vieron con sus ojos y palparon con sus manos? Pues esa destrucción del templo. Seguramente en el contexto teológico hay personas que dicen no solamente se refería a eso, sino también se refiere a una profecía que vendrá y se cumplirá. Y no hay ningún problema si tú crees eso. Pero esa generación vio la destrucción del templo. Así que el Señor Jesucristo no solamente tenía en su mente ese evento de la destrucción del templo, sino también tenía en su mente mostrarle a sus discípulos que estaban confundidos y decirles, sabes, sí, habrá un fin del tiempo y yo regresaré. ¿Y cuáles son las señales de que tú regresarás? La semana pasada vimos por lo menos una señal. Una señal. Versículo 13 del capítulo 24. (13 y 14). Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. ¿Y entonces qué? Y entonces vendrá el fin. Cuando el evangelio se predique a las naciones, entonces vendrá el fin. Pero aquí también, en la porción del 29 hasta el 51, nosotros encontramos una segunda señal de ese fin. Y cabe mencionar que lo que nosotros encontramos, vayamos al versículo 29, segunda parte del versículo 29 y el verso 30. Voy a leer todo el verso 29. Y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna nos dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuál es la segunda señal de que Él vendrá? Este lenguaje apocalíptico que utiliza el Señor Jesucristo es una referencia que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Por lo menos 5 profetas utilizan ese lenguaje apocalíptico. Pero no solamente los profetas como Isaías, Ezequiel, sino también nosotros encontramos que Juan en el capítulo 6 de Apocalipsis utiliza esa misma expresión. Es decir, eso será evidente cuando Cristo venga. Habrá una cosmoción cósmica, habrá un efecto, será visible. Será visible. Hermano, ningún evento vivido hasta hoy puede compararse con el momento en el que vendrá el Rey de Reyes. Ningún huracán, terremoto, tsunami, plaga, virus, pandemia, erupción volcánica, ni la combinación de todas ellas será comparable con lo que sucederá cuando el Rey de Reyes descienda para fundir esta tierra. Porque mire cómo lo dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. Puede ir conmigo y si no, sí, por favor, sería bueno que tú abras tu Biblia o busques en tu dispositivo Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 11. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10, por favor, presta atención. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué?
puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, todas estas cosas, toda la creación será deshecha, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todas estas cosas serán deshechas. Y es que hoy mismo las cosas que existen porque Él es quien hace que todas las cosas existan. Hoy todas las cosas que existen porque Él, Cristo, hace que todas las cosas existan y subsistan. Porque sin Él nada de lo que existe. Sin Él nada de lo que existe. Porque por medio de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Hermanos, la tierra se sostiene por el poder de Dios. Y si el poder de Dios disminuye un solo gramo, si esta tierra varía un solo grado, el resultado sería una catástrofe inimaginable. Por ejemplo, el hombre ha encontrado leyes que rigen este universo. Leyes como la ley de la gravedad. Imagina por un minuto, solamente un minuto, que esa ley se rompiera. Un minuto es suficiente para que esto comience a destruirse y a fundirse. Si por un minuto esa ley dejara de mantenerse, todo sería un caos que jamás tú y yo hemos visto. ¿Y sabes quién sostiene esa ley? El creador del universo. ¿Sabes quién estableció esa ley? El legislador eterno. Así que la segunda persona de la Trinidad vendrá en su segunda venida. Él viene y cuando Él venga, toda la creación sabrá que el Rey ha llegado. La primera venida de Cristo fue como lo describe Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él vino y nació en un pesebre. Él vino con humildad y se humilló hasta lo sumo y murió en una muerte de cruz. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y fue torturado y maltratado por los hombres. Fue condenado en un juicio injusto, fue escarnecido, fue azotado, coronado de espinas. Y nadie, absolutamente nadie, se postró ante la cruz. Fue desechado. Nadie quiso honrarlo cuando se entronó en esa cruz. Nadie quiso verle como su Mesías. Cerraron sus ojos, sus oídos. Si cerramos nuestros ojos y cerramos nuestros oídos ante la revelación de la gracia eterna de Dios. Oh, pero en la segunda venida nadie podrá cerrar sus ojos. Nadie podrá cerrar sus oídos. La segunda venida del Mesías será totalmente distinta. Vendrá con la majestad de la realeza. Los príncipes y los reyes se postrarán. Los hombres poderosos de este mundo se presentarán ante el trono y doblarán todos la rodilla y le dirán: tú eres el Rey. Y toda lengua confesará
que Jesucristo es el Señor. Oh, que Dios permita que tú y yo recordemos cada día esta realidad de la segunda venida. Porque cualquiera de tus actividades, cualquiera de tus responsabilidades, tú como creyente debes ser hecha a la luz de la eternidad. Porque ese día todo será puesto frente a Él. Y tú pudieras preguntarte, Luis, pero ¿no habías dicho que no deberíamos temer? Parece ser que nos estás pintando un cuadro de terror más que de ánimo y de aliento. Esta escena que describes no causa esperanza, sino temor. Pero déjame decirte que cuando Cristo regrese en gloria y cuando Él regrese y el juicio comience, los verdaderos cristianos estarán perfectamente a salvo. Mira conmigo el versículo 31, versículo 31, segunda parte del capítulo 24. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué harán los ángeles para aquellos que están vivos en ese tiempo de su segunda venida? ¿Qué harán? Wow, no sé si ustedes se emocionan, pero a mí me emocionó mucho pensar que antes de ese momento, de ese cataclismo, los ángeles vendrán por sus escogidos y los llevarán ante el Rey de Reyes y los presentarán como sus escogidos. No hay nada que pueda dañar a los escogidos de Dios. Nada los puede arrebatar de las manos del príncipe de los pastores. Nada puede dañar la obra de redención. Nada. ¿Recuerdas lo que dice el himno? Ese himno titulado Del amor divino, de Enrique Turra. Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mí aboga, ¿quién me acusará? A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Plagas hay y muerte en mi alrededor. Ordenó mi suerte el que es Dios de amor. Ni una sola flecha me podrá dañar. Mientras no permita, no me alcanzará. Ni un solo cabello de tu cabeza será tocado por el juicio que viene, ni un solo cabello, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay, tú serás librado de eso. El príncipe de los pastores viene a tomar a sus escogidos. Y si tú estás allí vivo y ves eso, gózate porque ya vienen por ti. Pero si tú estás muerto, tu cuerpo, este cuerpo está deshecho y se ha vuelto polvo, sabes, el Rey eterno vendrá por ti también. Y nada puede dañar el plan de redención. Así que esta escena de la que vemos en los versículos 29 en adelante, no es una escena que debe de causarte terror a ti como creyente. Pero déjame decirte, esto no debe causar terror ni temor, sino gozo y alegría al verdadero creyente. Pero quizá tú tienes que preguntarte, ¿yo soy un creyente?
Porque esa esperanza es para el creyente, única y exclusivamente. Y si tú aún temes a la muerte, temes a esa venida, hoy te invito a que vengas y creas que ese Rey puede ser tu Señor y tu Salvador. El día de la segunda venida será sin duda un día terrible para los enemigos de Jesús, para todos aquellos que decidieron no creer, para aquellos que decidieron cerrar sus oídos y cerrar sus ojos. Pero para los creyentes ese día será un día glorioso, que esperamos con ansia su venida. Pero quisiera pedirte ahora que vayamos al verso 36, porque hay algunas notas que tenemos que ver acerca de esa segunda venida. Mira el verso 36. Pero del día y la hora, ¿qué? Nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, hay dos aspectos importantes, verdades que tenemos que resaltar de este pasaje, porque nos dice que aunque nosotros sabemos que la segunda venida tiene esas características, dos características: el evangelio será predicado por todo el mundo y habrá un cataclismo mundial. Nosotros no sabemos cuándo va a pasar eso. La primera verdad es la que encontramos en el verso 36. Nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Es claro, por tanto, que especular acerca del tiempo de la segunda venida no es menos que una blasfemia. Nadie sabe. Y algunas personas han dicho, sí es cierto, nadie sabe ni el día ni la hora, pero podemos pensar que sí podemos saber el mes y el año. Eso es una blasfemia. Nadie sabe. Nadie sabe. Así que no podemos especular tratando de definir y de descifrar, tal día vendrá, o ya mañana vendrá, o quizá todo lo que está pasando nos hace ver que dentro de 15 días vendrá. No, nadie sabe. Nadie sabe, y por eso traté de demostrar que un solo minuto puede causar un caos en este universo. No necesitas tener señales durante un mes para saber que al final del mes Cristo viene. No, eso puede suceder en un instante. En un instante. Pero una segunda realidad de esta segunda venida, número uno, nadie sabe ni el día ni la hora. Y nos dice también que será un evento que sorprenderá. Es decir, no puedes tú tener elementos para calcular, será una sorpresa, así como en los días de Noé. Todos estaban comiendo, bebiendo, casándose en un día ordinario, en un día ordinario. No había una manifestación, no es que, de repente, mira, comienzan las nubes a juntarse, seguramente comienzan los rayos y ¿sabes qué? Tenemos que arrepentirnos porque quizá mañana viene. No, nadie sabe y será de sorpresa. Será de sorpresa. Así será la venida del Señor. Y estos versículos, versículo 37 al 40, donde habla acerca de los tiempos de Noé, nos muestran qué es lo que estaba pasando en esos tiempos. Una vida ordinaria,
No había nada de extraordinario ese día. Y estos versículos, del versículo 36 al versículo 41, sirven como una transición para la exhortación de esta porción. Porque todo esto que está diciendo el Señor Jesucristo acerca de su segunda venida, acerca de que la tribulación que van a sufrir los cristianos entre su primera venida y su segunda venida, no serán señales para decir, oh, ya viene el Señor. No, habrá un tiempo prolongado de tribulación. No hay elementos que tú tengas para encuadrar y decir, ah, sí, ya está pasando esto, mira, el anticristo se está levantando, mira Hitler, mira Bill Gates. No, tú no puedes encuadrar nada. No hay elementos que tú tengas. Esto va a pasar entre mi primera y segunda venida. Y será un día que nadie sabe. Y será un momento sorpresivo para todos. Y por esa razón es que el Señor Jesucristo llega al versículo 42. Voy a leer desde el versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. Dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. El que fue tomado no sabía que ese era el día. Espero que esto sea claro para ustedes. Ese día él estaba trabajando. Estaba trabajando. Versículo 40. Versículo 41, perdón. Dos mujeres se están moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Están en una vida ordinaria. Pero, versículo 42, creyentes, discípulos, en tu vida ordinaria, velad. En tu día a día, velad. En tu trabajo ordinario, velad. Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Así que viene esta exhortación, velad. Y esta exhortación viene para que nunca permitamos que los intereses del mundo, por muy necesarios que sean, nos distraigan de recordar que Cristo viene y tendremos la eternidad con Él. Que nunca olvidemos que las consecuencias de la vida y de la muerte están en sus manos. Y que cuando Él venga, escucharemos su voz, sea la mañana, sea al mediodía, sea en la noche. Pero ese día debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Y por esa razón, el día y la hora, nadie lo conoce más que Dios. Entonces, por eso, tú y yo debemos vivir en constante preparación para ese acontecimiento. Para ese acontecimiento. Porque no sabemos. Y quisiera recordarte esto, y si tú tuvieras algo que llevarte a casa, por favor, piensa en esto. Porque la venida de Cristo es segura. Tú debes anhelarla. Y la pregunta es, ¿cómo puedo anhelar su venida? Y solamente voy a dar dos verdades de cómo anhelar la venida de Cristo. Número uno, velando. Velando. Los verdaderos creyentes tienen que vivir como centinelas. El día del Señor viene como ladrón en la noche.
Y cada creyente debería esforzarse por estar siempre alerta, siempre alerta. La imagen que da el Señor Jesucristo al utilizar esta expresión velad es la expresión que se utilizaba cuando ponían a un soldado a velar la guardia, no importando cuál fuera su cansancio y cuánto le embargaba el sueño, él tenía que estar alerta. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo a sus discípulos: velen, sean centinelas, sean centinelas. Deben comportarse como ese soldado del ejército que está continuamente viendo y está alerta porque sabe que hay un enemigo. Y es precisamente por eso que Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica en su primer carta. Y quisiera que fuéramos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, por favor, si me acompañan. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 6 al 11, dice de la siguiente forma: por tanto, pueden leerlo junto conmigo, mis queridos hermanos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos ¿de qué? Del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, no durmamos. No durmamos. ¿Y qué significa no dormir sino velar? Implica creer que el Señor viene, tener la conciencia día a día de que Él viene. Y de que tú, cuando sales al trabajo, estás allí trabajando y en ese momento puede venir el Señor. Sé buen representante de tu Señor allí. No es para que tú te quedes diciendo: bueno, si hoy viene, pues ¿qué más da si voy al trabajo? No, ve y trabaja. Y sé buen representante del Rey allí. Velar es anhelar que el Señor venga y apresure su venida. Equivale a mantenerse en la disposición de ánimo y de espíritu en el que desearíamos que el Señor nos encuentre cuando venga. ¿Cómo deseas que Él te encuentre? Gozoso, anhelando su venida. Así vive cada día. Y déjame decirte que el creyente verdadero es un creyente que siempre vela. No hay creyente que esté dormido. ¿Por qué digo esto? Por favor, mira conmigo y acompáñame al versículo 25, verso 11 y 12. Esta es una parábola que vamos a ver la siguiente semana. Pero mira, versículo 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Estas mujeres no velaron, fueron perezosas. Mas Él respondió, versículo 12, dijo: de cierto os digo que no os... Es la misma expresión que encontramos en Mateo capítulo 7. Apartaos de mí. Ustedes dijeron que hacían grandes cosas en mi nombre, pero apartaos de mí, yo no los conozco. Versículo 13. Mire cómo termina. Velad pues. Si no velas, no eres un verdadero creyente. Porque el que no vela no es consciente de su redención.
Porque tu redención no solamente consiste en que no vas a ir al infierno, no, tu redención es que Él viene y te llevará y estarás eternamente con Él. No es para callar tu culpa, tu redención no se trata de callar tu culpa, de que ya no quieres ir al infierno por tu pecado, no, tu redención significa que tú eres parte de un reino eterno y que ese rey viene pronto y te llevará y reinarás para siempre con Él. Así que la característica del verdadero creyente es estar alerta. El discípulo de Cristo no puede permanecer en estado de negligencia. No, sino que la realidad de la segunda venida le hace despertar del letargo y lo activa permanentemente porque sabe que su rey viene pronto y dice: mi rey viene, mi rey viene, mi rey viene. Tendemos a relajarnos, mi querida iglesia. Tendemos a bajar la guardia de lo que debemos de pensar. Muchas veces por medio de filosofías comenzamos a escuchar distractores a nuestros oídos que nos alejan de la atención que debemos de prestar. Oh iglesia, esto lo digo como una aplicación. Debemos estar alerta de nosotros mismos. Hermanos, estemos alerta de nuestro propio corazón pecaminoso. Ya sabemos que no hay temor para el creyente. La segunda venida no causa temor para el creyente, pero precisamente por eso Pedro dice: porque sabemos que el Rey viene y porque luchamos con el pecado, ¿cómo no debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir? No, ya no hay condenación, está bien, no hay condenación, esa es nuestra seguridad, pero por eso mismo, ¿cómo no vivir esa vida santa y piadosa? Vela cada día para mostrar a tus hijos que nuestra esperanza no está aquí. Vela cada día para mostrar a nuestros hijos que nuestra esperanza está en lo eterno. No te duermas sin enseñar a tus hijos que la razón de nuestra existencia no es la popularidad, no es el dinero, no son las cosas de este mundo. Oh, vela. No nos durmamos creyendo que Netflix va a educar sabiamente a nuestros hijos. No nos durmamos pensando que los youtubers o los influencers serán mejor influencia que la verdad divina a nuestros hijos. Velemos. Le mostremos a nuestros hijos lo hermoso que es Cristo. Mostremos a nuestras generaciones que Cristo es deseable y que Él pronto viene. Digamos, proclamemos que nuestro Rey viene y que, sabes, nuestro gozo no está aquí, que aquí la gente va a hablar de ti y no te va a aplaudir todo lo que haces, pero sabes, viene tu Rey, quien te ha redimido. Muchos pudieran decir que tener esta esperanza es un placebo para los ignorantes. Esta semana escuché eso. Sí, la religión, eso de tener una esperanza en el cielo, eso es para los pobres e ignorantes. Pues sí, somos pobres de espíritu. Y sí, somos ignorantes ante la inmensa e infinita gloria de nuestro Señor. Pero mi esperanza no está arraigada en el aquí. Quiero recordarte que quien nos da esta esperanza es el que nos dice: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y si Él ha dicho que viene, yo puedo creer que Él viene y me llevará.
Por lo tanto, velemos. Pero mira cómo termina el pasaje del versículo 45 en adelante. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Dijimos, ¿cómo podemos anhelar? La proposición fue, porque la venida de Cristo es segura, tú debes anhelar su venida. ¿Cómo? Estando velando y trabajando. Y es precisamente lo que el contexto nos muestra acerca de este siervo fiel. Este siervo fiel recibió una responsabilidad. Cuida mi propiedad, te dejo mi propiedad. Y a lo largo del capítulo nosotros podemos ver que en el capítulo 21, ¿recuerdas los labradores malvados? La parábola de los labradores malvados. Y encontramos que esos labradores recibieron del Señor una porción para que lo labraran. E inmediatamente nos conecta esta expresión de los siervos a esa parábola. Esos siervos recibieron algo para que trabajaran. Y dijeron, no, ¿cuándo vendrá? Quizá no viene. Pero mire el versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Qué es haciendo así? Siendo fiel y prudente, fiel en el cumplimiento de su responsabilidad. No aquel que se echó a la pereza, sino que trabajó diligentemente. Los verdaderos creyentes tienen que vivir como siervos buenos, diligentes y responsables. Deberíamos esforzarnos por estar siempre preparados para el regreso de nuestro Señor. Y los puritanos hablaron tanto acerca de cómo el creyente tiene que servir a su jefe como para el Señor. Y es lo que encontramos en Colosenses capítulo 2. Hermanos, no podemos nosotros estar pensando que porque viene Dios y porque somos parte de un reino eterno, no debemos ser diligentes en lo que nos corresponde hacer aquí. Es necesario que tú y yo trabajemos diligentemente aquí, porque los dones que Él te ha dado, las capacidades que Él te ha dado, Él te las ha dado para dar a conocer su reino. Y déjenme usar una ilustración. Tú eres quizá una persona que no tienes una posición de liderazgo en tu empresa, pero quizá eres un operador y Dios te ha dado ese don para que allí como operador de esa empresa, de esa máquina, tú seas heraldo del reino eterno. Tú allí no necesitas un estrado, no necesitas una oficina para ser heraldo del Rey eterno. Allí tú puedes ser ese heraldo. Sirve a tu Rey. Hazlo de la mejor forma, gozándote en lo eterno, no en lo temporal de un salario solamente, sino en lo eterno que allí Cristo está siendo representado por ti. Proclama su reino. Si tú tienes una autoridad de preeminencia en tu trabajo, en tu empresa, proclama el reino. No es para ti solamente, es para que el reino de Dios sea proclamado. Por lo tanto, porque Él viene, debemos trabajar. Porque daremos cuenta de lo que nosotros hacemos. Padres de familia, nuestro Rey viene y nos gozamos con su venida. Por esa razón debemos enseñar a nuestros hijos que Él viene.
si aún no estás cumpliendo tu responsabilidad de velar y trabajar porque Él viene, yo te animo. La venida de Cristo es inminente, es cierta. Por eso tú debes anhelarla, velando y trabajando. Señor, gracias te damos por la bendición que nos das de ver a la luz de tu palabra nuestra responsabilidad mientras esperamos tu venida. Puede ser que tu venida sea hoy, como puede ser que pasen cientos de años más antes de que tú vengas. Pero de algo sí sabemos y de algo estamos seguros, que estamos más cerca de tu venida, que hoy es un día menos en ese calendario divino de redención. Si hoy alcanzamos a terminar este día, es un día menos y un día más cerca de tu venida. Ayúdanos a estar velando y trabajando. Ayúdanos a proclamar tu reino. Ayúdanos a ser heraldos allí en nuestro centro de trabajo, con nuestros vecinos. Ayúdanos a invertir nuestros recursos en lo eterno, a enviar misioneros para que proclamen tu reino. Ayúdanos a ser generosos, a no solamente poner nuestra mirada en el aquí y el ahora, sino ayúdanos a pensar en que tú vienes y cuando tú vengas quieres encontrarnos velando y trabajando. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.